Buen día, nosotros vamos a presentar la exposición del valor social y moral en el trabajo. Nuestro equipo está conformado por García López Amay, Hernández Martínez Galilea, Martínez Rocha Casandra, Pérez Espino Yetzel y su servidora Caro Rodríguez Rosa María. Para dar inicio es necesario dar una introducción, entonces hay que explicar un poco sobre los conceptos que se involucran. El primer concepto es la moral. La moral es todo aquello que nos va a permitir a nosotros ser personas, demostrar la calidad de personas que somos, es decir, lo que nos va a fomentar, nos va a explicar cómo deberíamos de tratar, de explicar o, ¿cómo se dice? O de actuar ante una sociedad o en este caso, pues en el trabajo. Lo social es el compromiso que nosotros tenemos o que adquirimos como entidad productiva. ¿Qué quiere decir? Como personas tenemos un compromiso ante la sociedad o ante una empresa que es el que debemos cumplir. A lo largo del tiempo hemos tenido que o hemos buscado la manera de darle contenido a este concepto, es decir, hemos buscado más información, hemos hecho más investigaciones acerca del tema, pero lamentablemente como personas no hemos aportado demasiado, es decir, no se le pone o no se pone en duda eh, el aporte o el valor que se le da a las entidades, es decir, a las empresas. Ahora nos adentraremos un poco sobre una breve explicación sobre el tema que vamos a exponer. Explicando brevemente el tema, a esto se refiere que todos los seres humanos tienen distintas necesidades y pues que tienen que satisfacerse. Una de ellas es el trabajo. Los hay de distintas maneras y profesiones. Cada individuo se acomoda a la profesión o oficio que le conviene en la relación o a su estilo de vida. Tiene que ver el nivel económico, el nivel de estudios, entre muchos más. El trabajo no es solo un medio de obtener recursos económicos, es el modo normal de servir a la sociedad contribuyendo al progreso cultural, económico, técnico, científico, etc. El valor que se le puede dar al trabajo es toda tarea desarrollada con el fin de producir bienes o servicios, pues ya sea pues más que nada, para producir para bienes personales, pues más que nada para sustentar su vida cotidiana. La mayoría de las personas lo desarrollan en grupos, siendo este la mejor manera de llevarlo a cabo, ya que el convivio entre estas hace más placentero y gozador el momento en el que se desarrolla el trabajo. O sea, hace que, pues, como quien dice, en grupos, como es un poco menos pesado las tareas que se hacen en los trabajos, como hay trabajos en los que se hacen cuadrillas para hacer menos pesado el trabajo para cada trabajador. En equipo, pues, es más fácil y pues menos estresante. ¿Por qué surge la necesidad de realizar una encuesta? Bueno, este documento nos sirve para las necesidades como es un requisito, bueno, es requerido en muchas solicitudes de financiación y lo que es casi siempre útil para hacer presión por su causa. Para aprender más acerca de cuáles son las necesidades de su grupo o comunidad, para asegurarse de que cualquier acción que pueda realizar eventualmente está en la línea de las necesidades que la comunidad ha expresado por sí mismo y para obtener descripciones más y objetivas de las necesidades que la gente puede. Les daré una explicación breve sobre nuestra encuesta, la cual consta de 5 preguntas cerradas y una pregunta abierta. Estas preguntas, el modo en que las hicimos fue pues a distancia, estuvimos compartiendo su link para que así fueran contestadas. Luego se explicarán los resultados y las gráficas correspondientes. Como primer pregunta dice que
¿cómo se percibe el ambiente laboral en su lugar de trabajo? Bueno, cada pregunta cerrada tiene tres como incisos, la cual esta dice que es cómodo, sano y motivacional o malo. La segunda pregunta dice, dentro de su entorno laboral, ¿se busca el bien común, ya sea siempre, a veces o nunca? Tercer pregunta, ¿la organización inspira o motiva a los trabajadores para lograr lo que se proporciona tanto personal como laboral? Siempre, a veces o nunca. Cuarta pregunta, ¿se promueve el trabajo en equipo? Siempre, a veces o nunca. Y por última pregunta cerrada, dice que crees que el comportamiento dentro del entorno laboral se rige en el respeto, tolerancia, responsabilidad, honestidad, etcétera. Siempre, a veces o nunca. La pregunta siguiente, que es la última, dice que ¿consideras que en la organización se desarrolla el compromiso social y por qué? Por último, a finalizar nuestra encuesta, dimos un agradecimiento a aquellas personas que nos ayudaron a complementar nuestro trabajo. Es necesario saber que para realizar una encuesta tenemos que determinar la población, es decir, segmentar de cierta manera los grupos sociales que tenemos para llegar a un punto específico y obtener información específica del tema. En este caso, como teníamos el tema del valor social y moral en el trabajo, pues nuestros encuestados fueron trabajadores, con el fin de obtener información sobre, por ejemplo, cómo se sienten dentro de la empresa, cómo es que se efectúa el valor social o el valor moral dentro de su empresa. Más que nada fue por esto que fueron trabajadores y fue más segmentado, más fácil y nos hizo el trabajo un poco más llevadero. Bueno, aquí les mostramos las gráficas que obtuvimos con las respuestas de la encuesta, en donde en las dos gráficas, en la barra lateral izquierda pusimos la muestra, que fue de 20 personas, y en la barra horizontal inferior pusimos lo que corresponde a las preguntas, y cada barra corresponde a los incisos que tenían las preguntas. En la primera gráfica plasmamos la pregunta número 1, que como mencionaba mi compañera anteriormente, es de cómo se percibe el ambiente laboral en su trabajo, obteniendo así en la primera barra, que es cómodo, 8 respuestas, que corresponde al 42.1% de la muestra. En la respuesta número 2, que es sano y motivacional, obtuvimos 9 respuestas, que fueron 47.4% de la muestra, y en la número 3, que es malo, obtuvimos 2 respuestas, que corresponde al 10.5%. En la siguiente gráfica plasmamos las 4 preguntas siguientes, ya que contenían las mismas opciones de respuesta, que es siempre, a veces o nunca. En la pregunta número 2, que corresponde a si dentro del entorno en el que trabajan se busca el bien común, obtuvimos en siempre 6 respuestas, que corresponde al 30%. En la siguiente respuesta, que es a veces, obtuvimos un 14 respuestas, que es un 70%, y en nunca no obtuvimos ninguna respuesta. La siguiente pregunta es, ¿la organización inspira o motiva a los trabajadores para lograr lo que se propone tanto de forma personal como laboral? En la respuesta siempre obtuvimos 11 respuestas, que corresponde al 55%. En a veces obtuvimos 8 respuestas, que corresponde al 40%. En nunca obtuvimos una respuesta, que corresponde al 5%. La siguiente pregunta fue, ¿se promueve el trabajo en equipo? Ahí obtuvimos, en la respuesta siempre obtuvimos 7 respuestas, que es el 35%. En la siguiente, que es a veces, obtuvimos 11 respuestas, que es el 55%, y en nunca obtuvimos 2 respuestas, que corresponde al 10%. La siguiente pregunta es, ¿crees que el comportamiento dentro del entorno laboral se rige en el respeto, tolerancia, responsabilidad, honestidad, etcétera? En la respuesta siempre obtuvimos 9,
que son el 45%. En a veces obtuvimos 10 respuestas, que corresponde al 50%, y en nunca obtuvimos solo una respuesta que corresponde al 5%. Cabe mencionar que dentro de las gráficas le dimos un color específico a cada pregunta, que es el morado fuerte, que es la primera barra, corresponde a siempre. La segunda barra, que es un morado un poco más bajo, es a veces. Y la tercera barra, que es un morado lilita, es nunca. La última pregunta, que fue la pregunta número 6, que dice que si consideras que en la organización en la que trabajas se desarrolla el desempeño social, ¿y por qué? Bueno, pues como esta pregunta fue abierta, contando las respuestas que obtuvimos y sacando un porcentaje, se llegó a que el 50% de las organizaciones sí se puede decir que tienen un compromiso social hacia la sociedad, porque estos, ya sea que tienen programas dentro, dan capacitación, tienen campañas en donde ayudan a la sociedad de cierta manera, ya sea reciclando, ya sea dando apoyo, etcétera. Como conclusión, podemos decir que al realizar la encuesta pudimos ver que hay empresas en donde no se da ese valor moral y social. Además de que no se valora el valor del trabajo, pues cabe mencionar que, como mencionamos en la explicación del tema, pues como seres humanos tenemos necesidades básicas que tenemos que satisfacerlas de cierta manera, y una de ellas es el trabajo. Y esto tenemos que hacerlo pues porque es algo necesario para sobrevivir, y la empresa debe aportarles ese ambiente apto para trabajar. Si ellos reciben un buen resultado en el trabajo, pues obviamente tienen que ofrecerles ese buen ambiente para que ellos puedan desempeñarse. Podemos decir que el valor moral viene desde la perspectiva propia, desde el hogar, desde la perspectiva de vida. El valor social, como componente de las buenas relaciones, asimismo, ver por el bien común, por el bien social, por la sociedad, de regresarle algo de lo que ella nos ha dado. También cabe mencionarles que el valor del trabajo es algo muy importante, porque el valor principal de este es nosotros como trabajadores, como personas, en donde podemos desempeñar la capacidad de trabajar en equipo, de convivir con nuestros compañeros, ¿cómo les explico? De disfrutar lo que estamos haciendo porque nos gusta hacerlo. Concluimos con que los resultados presentados fueron buenos, pues pudimos ver lo que se quería calificar. Se pudo ver desde el punto de vista del trabajador el valor moral, social y del trabajo. Y nos llamó la atención una respuesta que obtuvimos, donde un trabajador dice que la empresa tiene responsabilidad social, pero es como si no la tuviera, porque principalmente no tiene una responsabilidad hacia ellos y les ofrece un ambiente muy malo, y no tiene un compromiso ni moral ni social. Por ello creemos que pudimos calificar lo que se deseaba y saber más sobre estos temas. Muchas gracias por su atención.